Bienvenidos una vez más a este espacio. ¿Qué pasa Miami? ¿Qué pasa USA? ¿Qué pasa en los Estados Unidos para la gente que está interesada en los temas de Estados Unidos y de Venezuela? Me acompaña, bueno, soy Casto Cando y me acompaña Manuel Corao. Manuel, creo que la noticia en este momento que nos agarra en este momento del programa es el tema. Hay varias noticias, por supuesto, ¿no? En Estados Unidos está el tema de la acusación formal que se oficializó esta semana, a principio, contra el presidente Donald Trump. El expresidente se acaba de formalizar la acusación que incluye 34 cargos por falsificación de documentos de negocio. Y bueno, Trump se declaró no culpable. Y obviamente le fue concedida la libertad oficiosa, o sea que va a enfrentar el juicio o el proceso, porque el juicio viene después. Es un proceso, por cierto, que se puede demorar hasta un año o más antes de llegar a un juicio propiamente dicho, ¿no? O sea, esto es un caso polémico, acaba pero de acuerdo a muchas voces, se trata de un juicio o de una acusación, de un indictment motivado políticamente, lo cual es una situación que ha generado, digamos, en primer lugar, ha generado una unificación del Partido Republicano al lado de Trump. Por cierto que recientemente también hasta el propio exgobernador de la Florida, Jeb Bush, y ex candidato presidencial, también se condenó este tipo de acusaciones que básicamente constituyen, como explicaba uno de los expertos, ¿no? Es un delito sin víctima, es decir, no aparece nadie afectado porque ese dinero se le pagó supuestamente a esta estrella porno, Stormy Daniels, que les prestó servicio a Trump para callarla, $130,000, pero al mismo tiempo este fue el lema de campaña del fiscal. Del fiscal Alvin Bragg, que es la persona que está llevando el caso ante el gran jurado en Manhattan. Lo que a mí me llama la atención sobre esto es que obviamente está claro, en mi opinión, Manuel, que se trata de un caso político por un lado, pero por otro hay una opinión general de que Trump debe ser procesado. Es decir, hay una encuesta que acaba de salir, que salió este lunes. La encuesta fue ordenada por CNN, lo cual no la hace 100% confiable, pero indica Pero que si la hizo directamente CNN, no se hace confiable. No. CNN la contrata, pues, ¿no? Okay. A un grupo especializado. Pero nosotros hemos visto cómo en las campañas las encuestas para medir la popularidad de un candidato presidencial, si el candidato republicano es menos favorecido, etcétera. Siempre hay una manipulación, pero esta encuesta revela que el 76% de los consultados, o sea, 3/4 partes de la gente que fue consultada para esta encuesta, estuvo de acuerdo con que se imputara, ¿no? Aunque hay también un alto número, más del 50%, que piensa que aquí hay una motivación política. A mí me parece que aquí hay un aspecto que tenemos que tomar en consideración en cuanto a este juicio de Trump y lo que es la encuesta. Siempre veremos a los norteamericanos tratar de reivindicar la ley y la justicia cuando se trata del dinero que le tocaron en el bolsillo a través de los impuestos. Y esta circunstancia parece ser uno de los puntos, ¿no?, en cuanto al pensamiento de los norteamericanos. Pero hay una cosa que yo quisiera destacar, Castro, y a ver si en eso pudiéramos hablar un poco, ¿no? Y es el silencio de las autoridades del Partido Republicano. Ese no ha salido cosas determinantes, sino unas cuestiones puntuales como es el caso de Trump. ¿Qué crees tú que será esto en realidad? ¿Que le temen considerablemente a su candidatura y la ven que más bien lo que se va a lograr es convertir a Trump en una víctima?
Yo creo que, bueno, primero que todo ha habido un pronunciamiento de casi todo el liderazgo, comenzando por Kevin McCarthy, que es el jefe de la mayoría republicana en la Cámara Baja, condenando. Es decir, ha habido una voz casi unísona en muchos de los líderes, incluso muchos de los líderes como Jeb Bush, que no son propiamente amigos de Trump, pero ellos están condenando lo que se ha calificado, por cierto, de un momento histórico porque jamás antes había sido ningún presidente acusado penalmente, además con un caso que no parece ser de una gravedad excepcional, ¿no? Como para justificar esta cosa en toda la historia de los Estados Unidos. Y luego ha habido expresidentes, como el caso de Bill Clinton, ¿no? Que también hizo lo mismo, pagó para, es decir, tuvo una cantidad de relaciones, comenzando con el caso de Mónica Lewinsky y otros casos, muchos otros casos. Hay un libro, por cierto, que se llama Primary Colors, colores primarios, que alguien escribió en Washington, una persona que no puso el nombre, pero esta novela describe las peripecias de Bill Clinton. Pero la otra cosa es que naturalmente hay una teoría, Manuel, y esto es interesante. Hay quienes piensan que esta jugada, ¿no? Hecha por Partido Demócrata, de poner a Trump en el estrado, en un juicio, tiene el objetivo de poner a Trump en el tapete para imponerlo, como está ocurriendo, como el candidato más importante de las primarias, es decir, como el candidato final de los republicanos otra vez para las elecciones de 2024, porque ellos creen que Trump puede ser más fácil derrotable que cualquier otro que venga atrás, ¿no? Y eso es un poco la teoría que hay. Mucha gente dentro del Partido Republicano piensa que una candidatura de Trump sería difícil de ganar, porque es muy complicada, porque es muy polémica, porque genera mucho rechazo. Hay mucha gente entre los independientes, pero esto puede cambiar a través de este juicio. No, y ya hemos visto con anterioridad que hay candidatos que teniendo un gran rechazo, también tienen una gran aceptación por otro lado. Y en esas dos circunstancias, cuando de masa se refiere, hemos visto cosas totalmente distanciadas de lo que pudiéramos pensar, ¿no? Que una sola vía sería la que estuviese mandando en el ánimo del votante, y muchas veces no ha sido así. Tienen un gran rechazo, pero termina imponiéndose la simpatía, el acercamiento del candidato ante los votantes. Bueno, hay una encuesta que acaba de salir que muestra que Trump, que tenía una diferencia antes de este conflicto de apenas 8 puntos por encima de Ron DeSantis, el gobernador de la Florida, ahora se disparó y tiene 60% de popularidad como candidato para las primarias republicanas versus el 30%, 61% versus el 30% de Ron DeSantis, es decir, que duplicó, ¿no? La diferencia, lo cual es un signo tremendo porque eso significa que efectivamente este juicio lo está poniendo a Trump como una persona que está generando un apoyo tremendo, al menos entre los republicanos, y el hecho de que se perciba también como una intención, como un juicio políticamente motivado, eso también lo va a impulsar. Ahora, el tema es el impulso que recibe o que podría recibir Trump con este juicio. Le permitiría, uno, ganar las primarias, esa es una interrogante, y dos, ganar unas elecciones confrontado con si se decide que el candidato va a ser Joe Biden. Esa es las grandes interrogantes. Ahora, esa misma tendencia que observamos en cuanto a los que porcentualmente nos indican las medidas de opinión pública que está sucediendo, se ve también en los aportes de dinero. El presidente Trump ha recibido aumentos considerables de dinero apoyando su candidatura y su política. Y eso es un aspecto que, al unirse las dos cosas, va convenciendo a los indecisos de darse cuenta de que en realidad se van presentando la circunstancia de tener un candidato fuerte en dinero y fuerte en opinión pública. Yo creo que el candidato demócrata que va a ser el presidente de los Estados Unidos
no va a tener esa misma tendencia tan acelerada como la vemos en la candidatura de Trump. Mira, yo haría dos comentarios a ese respecto. Un comentario es que a mí me llama poderosamente la atención porque los demócratas están tan empeñados en perseguir a Trump, porque este es uno de otros 3 juicios andando, es decir, de otros 2 juicios, o sea, uno de 3. El otro es otra investigación federal sobre la sustracción de documentos clasificados que se llevó aparentemente no, se los llevó efectivamente para Mar-a-Lago, que es la residencia en la Florida. Está demostrado. Sí, y hay un tercero, que es el caso también de otra persona, igual que Stormy Daniels, que era prostituta, o sea, conejita Playboy. Es decir, estos tipos están decididos, y luego hace 2 días el presidente Biden dijo abiertamente, hace unos días, que ellos tenían la obligación de detener a Trump a toda costa, utilizando métodos, y él aclaró, ¿no? Porque se dio cuenta, métodos constitucionales, ¿no? Pero la pregunta mía es, y ese es el planteamiento primero, ¿por qué le tienen miedo a Donald Trump? Me parece que hay un temor, ¿no? Los demócratas están desesperados por frenar la candidatura de Trump, lo cual todavía no se va a saber, ¿no? Una prisión no lo va a detener. Si él gana siendo prisionero, es presidente, como ocurría en Venezuela también, como pasó con Pérez Jiménez. Exactamente. Que fue electo senador estando en la cárcel de San Juan de las Morros. Pero el punto es, ¿por qué es lo que le teme? ¿Por qué los demócratas tienen miedo? Porque al principio tú decías, ok, es una estrategia para acabar con Trump, pero no es solamente eso. Hay un temor de que venga Trump, ¿no? O sea, ahí hay una cosa, una interrogante. Y la otra cosa es hasta qué punto todo este juicio va efectivamente a poner a Trump otra vez de regreso. Yo lo que he visto es que se ha inflamado, obviamente los seguidores, ¿no? Pero ha habido como un efecto de solidaridad automática de muchos de los demócratas que pensaban que Trump no era posiblemente el mejor candidato, pero ahora lo están viendo como una víctima de las injusticias, lo cual es una cosa que toca las emociones. Toca las emociones. Ese es el punto. Castro ha dado en el centro de la cuestión. Se está uniendo aportes de dinero con emoción a favor de Trump. Se están uniendo personas que ven en Trump que se está haciendo una gran injusticia. Y ese hecho, cuando lo conviertan en víctima, como creo yo que va a suceder, eso va a impulsar su campaña. Pero también tenemos que, sin duda alguna, la gente está esperando, y las encuestas así lo manifiestan, y es un punto cierto, que es que se haga justicia. Se llame Trump o se llame como se llame. Bueno, continuamos con el otro tema que íbamos a tocar, que era, hay varios temas. Un tema importante es todavía el eco de estas detenciones, de estos casos, que ya no es un caso, por cierto, de corrupción de PDVSA solamente, porque ahora han detenido gente de CBG, han detenido gente de cementeras, han detenido gente, las famosas muñecas, etcétera. Es decir, que hay una serie de acciones, Manuel, que me permite a mí decir que esto no es simplemente un caso de policía anticorrupción, esto es una purga, tiene todas las características y sobre todo nos hace preguntar, ¿no? Y la pregunta mía es, ¿qué estaba haciendo Tarek El Aissami tan grave que ha meritado toda esta despliegue y todas estas detenciones que le causan un daño terrible a la imagen del gobierno? Es decir, nadie va a creer el cuento de que hay una limpieza y hay una campaña de adesentamiento, porque la revolución, su condición innata es la podredumbre, la corrupción, ¿no? Desde el principio fue así. Chávez decidió corromper las Fuerzas Armadas para montarse al poder. Entonces, ¿qué hizo? ¿En qué conspiración andaba? Porque definitivamente andaba en una conspiración. Tarek El Aissami y su grupo, porque se han detenido militares, jueces, diputados, empresarios privados, mujeres, etcétera, etcétera. Yo creo que estamos ante una pelea de bandas, internamente, con una gran diferencia, que yo creo que Trump está tratando de demostrarle a la CPI
de que es un nombre correcto. Maduro. Nicolás Maduro, Sí. perdón, el presidente Trump. Sí. Nicolás Maduro está tratando de demostrar a como dé lugar a la CPI de que sí está haciendo actividades contra la corrupción. Pero ese hecho que está tratando él de lograr no ha sido cierto. ¿Por qué? Porque el CPI ya se lo dijo. No, pero además no ha hecho ninguna investigación contra las personas que la CPI ha señalado. Todas estas personas del SEBIN, del DIM, que son los acusados de hacer las torturas. Recuerda que los casos en la CPI, en la Corte Penal Internacional, son casos de violación de derechos humanos y de tortura, ¿no? Que son delitos de lesa humanidad. No es la corrupción. O sea, la corrupción también, Manuel, ¿no? Porque eso es un delito contra los venezolanos y promueve el hambre. Pero además de lo que tú estás diciendo, está ocurriendo el hecho de que ellos no han investigado a quienes están siendo señalados y acusados en la Corte Penal Internacional en La Haya de cometer esos crímenes. Es decir, en estas detenciones no hay nadie de ese grupo. Bueno, porque lo más fácil es agarrar gente de ellos y decirles si se van a prestar a esto, como ha sucedido en el gobierno, y ustedes dentro de 6 meses, 7 meses X, pues entonces usted sale del juego. Pero es que en realidad Venezuela ha sido objeto, lamentablemente, de la más voraz de los hechos de corrupción administrativa, de violación de los derechos humanos, de la ineficiencia del gobierno, de la falta de servicios públicos. O sea, se han violado todas las circunstancias para que exista el país como Estado y eliminen ese Estado que se llama Venezuela para volver a la época de los regímenes sociales casi parecidos a la época absolutamente de la conquista. O sea, un retroceso de 4 siglos. De 4 siglos, sí, exactamente. Porque tenemos que ver las cosas comparativamente. Claro, nos podemos decir, no, bueno, es que la luz, no es el punto, la circunstancia no es puntual, es el progreso, la deformación de la condición de Estado, que es lo que ha hecho el gobierno de Nicolás Maduro y hizo igualmente Hugo Chávez Frías. Eso está sucediendo y eso es un delito de lesa humanidad. Sin duda alguna, la destrucción del Estado. Por lo pronto, y de la sociedad. Por lo pronto, como yo publiqué en mi blog, en Primer Informe, Estados Unidos está viendo esas detenciones porque muchas de estas detenciones han tenido que ver con operaciones de lavado de dinero y de venta ilegal de crudo venezolano, ilegal para Venezuela porque no se pagaron, pero ilegal para Estados Unidos porque se violaron sanciones. Entonces hay nuevos delitos en el sistema financiero norteamericano. Por eso, operaciones de lavado, posiblemente operaciones de lavado utilizando o bien el dólar o bien el sistema financiero de Estados Unidos, a pesar de que muchas de estas operaciones se hicieron con China, ¿no? Y en Dubái, por ejemplo, pero hay por lo menos 2 fiscalías que están viendo el caso, por ejemplo, de PDVSA, la Fiscalía de Houston y la Fiscalía de Miami, porque muchas de estas operadores están o han sido previamente mencionados por ejemplo, en el Departamento del Tesoro hay ya varios sancionados, hay un grupo de sancionados de operadores que fueron sancionados por la OFAC y yo creo que esto es todavía, vamos a ver más cosas. ¿Qué les parece, estimados oyentes, cuando hablamos de estos aspectos de la violación de los derechos humanos y toda esa circunstancia? Vemos que por un lado sale el gobierno de Nicolás Maduro Moros a decir que están luchando a favor de los derechos humanos, pero inmediatamente suceden hechos de esta naturaleza que estamos comentando. Pero es que esto es tan burda la circunstancia de la aplicación de la ley en manos del gobierno de Nicolás Maduro Moros, que hasta los chistes le salen mal. En una grabación que hicieron su misma gente, cuando fueron llevados a la presentación del juez de la causa,
de los hechos de corrupción administrativa de este grupo de funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro Moros, el reportero de Venezolana de Televisión, reseñando el hecho que se iba a celebrar dentro de pocos minutos ante el juez de la causa, por un lado decía que estaban entrando los detenidos debidamente esposados, y en ese mismo video que se sacó de una persona presente en esa reunión, se vio como uno de los presos sacó las manos y se rascó la nariz. Entonces, esas cosas, hasta el chiste le sale mal, porque sin duda alguna eso era muy burdo. Y después aprovecharon esa circunstancia para relajar el evento y salieron, mostraron que otros presos tenían las manos atrás, pero no había esposas, no estaban apresados. Entonces, esos hechos son graves porque el país, el venezolano, se cansa de ver que se están burlando de la opinión pública, se están burlando del pobre y del rico y de todo el mundo. Por cierto, hablando de estos juicios, de estas cosas que están pasando en Venezuela, que están siendo vistos en las fiscalías, por ejemplo, de Texas, ahí ahorita se acaba de saber un nuevo elemento de la investigación contra Rafael Ramírez, el presidente de PDVSA en la Fiscalía de Houston. Aparentemente hubo un escrito presentado por el que era secretario de Rafael Ramírez, que se llama Rafael Reiter, que es un personaje que vive en España, pero que está siendo acusado de corrupción, en el cual el propio Rafael Reiter admite y dice que está dispuesto a dar los detalles de cómo Rafael Ramírez, su ex jefe, y las malas lenguas dicen que más que ex jefe, recibía sobornos, ¿no? Lo cual es tremendo. Ese caso es muy importante. Lo cual es tremendo porque no se trata de una acusación al voleo, se trata de la persona que estuvo al lado de su oficina en PDVSA, en la campiña, durante los tiempos del reinado de Rafael Ramírez, que manejó decenas de miles de millones de dólares a su antojo. Y esta persona dice que recibió y dice que los pagos de estos sobornos que iban a Rafael Ramírez se hacían a través de Nervis Villalobos, otro personaje que también está detenido en España, está enfrentando una solicitud de extradición a Estados Unidos y está muy dispuesto a declarar eso, lo cual le complica completamente el panorama a Rafael Ramírez. Bueno, como ustedes pueden observar, estimados oyentes, los temas son muy interesantes todas las semanas cuando los traemos y los comentamos, pero estos hechos son lamentables porque no se llegan a tomar en realidad medidas ejemplarizantes como está esperando el pueblo. La necesidad de la educación, qué pasa con los servicios de la asistencia pública a la salud. Sobre eso no se dice nada. Lo que vemos es que los escándalos existen y la solución es ponerle pañitos calientes, meterlos un rato en la cárcel y después usted ve que aparecen con medidas de seguridad en su propio domicilio. Pero ¿dónde está el castigo ejemplarizante? ¿Dónde está el ejemplo de mostrar que no se deben cometer hechos de esa naturaleza? Eso es lo malo. Cada vez estamos más avergonzados de ver el gobierno que nos tenemos los venezolanos con Nicolás Maduro Moros. Así es, Manuel, y esto es muy lamentable. El siguiente tema que habíamos hablado, tú tenías alguna información sobre el tema de la automatización de las solicitudes relacionadas con inmigrantes venezolanos en Estados Unidos. En este espacio hemos conversado siempre, de alguna u otra forma, tocamos la cuestión de la presencia de venezolanos y de personas de otras naciones en la frontera sur de los Estados Unidos y realmente el escándalo que eso significa para los tanto norteamericanos como para quienes pretenden llegar a esta nación. Pero estos hechos no han podido lograr que en realidad puedan tomar por asalto el territorio norteamericano. Pero sí ha quedado demostrado, porque así lo manifiestan en los grupos económicos
de que se necesita la presencia de mano de obra barata, de mano de obra especializada en territorio americano para continuar con el desarrollo de esta nación. En eso estamos bien, pero lo que no están dispuestos a aceptar los sectores de progreso económico es aceptar que brinquen la cerca y encima hay que darles trabajo, hay que darles condiciones, hay que darles servicios y simplemente, ¿por qué? Porque lo hicieron por la fuerza. Esa circunstancia que sucedió durante decenas de años, de que venían gente de México, venían a trabajar a Estados Unidos y simplemente después regresaban a su país, ese hecho, haciéndola a la mala, se tiene que acabar y en esa vía están los grupos civiles, los grupos a favor del Estado y los grupos que quieren que vengan más personas capacitadas, pero cumpliendo con todos los extremos de la ley. Y aquí donde vemos que se está preparando un plan piloto para traer personas, dándoles la oportunidad a los que ya están aquí con contratos y con visas de profesionales de poder volver a poder renovar de nuevo su presencia y estos contratos simplemente a través del correo. Este plan piloto, si funciona, se van a beneficiar muchos y ojalá que así sea. Bueno, Manuel, se fue rápido el tiempo. Quería hacer un brevísimo comentario sobre esta declaración de un diputado de Un Nuevo Tiempo en Venezuela, Fernando Blasi, que ha sido nombrado representante de la Asamblea Nacional en Estados Unidos, no tiene rango de embajador, que hizo un llamado a Estados Unidos a relajar o a eliminar las sanciones contra Venezuela, contra Maduro, diciendo que si se continúa así, esto va a terminar como Cuba, etcétera. Esa declaración provocó una reacción adversa. Salió, por ejemplo, Freddy Guevara, que es presidente de la Comisión de Asuntos Extranjeros, ¿no? De Venezuela, de la Asamblea, diciendo que no tenía nada que ver, o sea, que eso no es obligante lo que dijo Fernando Blasi. Y recordemos que este personaje, Fernando Blasi, junto con otras personas, incluyendo su hermano Magín Blasi, fue miembro de una comisión creada en el 2015 para manejar los activos en el exterior de Venezuela. Y entonces contrataron a una compañía en Miami para comenzar a hacer un rastreo, ¿no? Y ellos identificaron, por cierto, 40.000 millones de dólares en bienes de diferentes tipos y propiedades y cuentas bancarias, etcétera. Pero cuando fueron a sellar el contrato, estas personas, el hermano de Fernando Blasi y otra persona más, dos personas, Javier Troconis y otra persona, que eran los miembros de esa comisión, impusieron una comisión. Ellos querían que les pagaran el 20% o el 18% de las ganancias de los bienes que se pudieran recuperar y que esa plata fuera depositada en una compañía que era del hermano de Fernando Blasi, el que está pidiendo la relajación de las sanciones. Ay, Blasi. Eso es un tema que no se ha aclarado, es una denuncia que se presentó. El FBI entrevistó a estas dos personas que eran los de las compañías de recuperación de bienes, Asset Recovery en inglés, y no sabemos si todavía continúa una investigación del FBI. El FBI no interroga por casualidad. Y esta persona de la compañía, un señor de apellido Torres, José Torres, le dijo al FBI, esta gente nos pidió una comisión, primero un pago de $750,000, ¿no? Para darles el contrato de recuperación. Y esta gente decía, pero esto lo sabe Guaidó, esto ocurrió en el año 2019 por allí. Y entonces dijeron, bueno, pero esto no es legal, en primer lugar, y segundo lugar, esto lo sabe la administración. Entonces estas personas rompieron el contrato con ese grupo, pero este grupo denunció, ¿no? Hizo una denuncia y ahí fue donde produjo. O sea que esto todavía, o sea, lo que ha ocurrido con la oposición es todavía peor de lo que había antes. Sin duda alguna, los temas es como le hemos dicho, y Castro está comprometido en nuestro próximo espacio a traernos más detalles de este sonado caso. Bueno, nos despedimos y hasta una próxima oportunidad. Hasta entonces.